Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gran placer estar compartiendo con ustedes y tener el honor de abrir este evento académico, el primer Simposio Nacional de Enfermedad Renal Diabética. Agradezco a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, a la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y Nefrología y a la Universidad Pontificia Bolivariana y a todos los entes que se han involucrado en el patrocinio de este evento. En los próximos minutos haremos referencia a la epidemiología local y nuevas definiciones en la enfermedad renal diabética. Estos son mis conflictos de interés, no poseo ningún nexo comercial con laboratorios farmacéuticos, no se discutirán aspectos comerciales o usos no aprobados de ninguna molécula y he sido conferencista nacional e internacional para varias casas farmacéuticas. Estamos en un tiempo de cambio y eso es lo que nos ha mostrado la pandemia, que el mundo cambia a veces de manera obligatoria, como nos toca en este momento. Y como ustedes pueden ver acá, este es un sitio emblemático turístico a nivel mundial, en París, la Torre Eiffel, y miramos acá una foto de junio del año 2018 y podemos ver acá el mismo sitio turístico en marzo del 2020. Miramos cómo la pandemia nos ha obligado a cambiar la dinámica. Y así como cambia el mundo dentro de las enfermedades, también hay cambios en el tema de la epidemiología y en las definiciones. Y a eso vamos a hacer referencia en los próximos minutos. Los objetivos de esta presentación básicamente son dos: revisar la situación epidemiológica local y las nuevas definiciones que se tienen en lo que respecta a la complicación microvascular más prevalente en los pacientes diabéticos, que es la enfermedad renal diabética, la mal llamada nefropatía diabética. Y sería imposible entrarnos en la data local sin revisar lo que está pasando en el mundo. Y tenemos que plantear el problema. Y miren ustedes lo catastrófico que nos plantea la diabetes a nivel global. Estos son datos de la Federación Internacional de Diabetes en su último atlas que fue publicado en el año 2019. Y miren ustedes cómo para el año 2019 habían 463 millones de pacientes diabéticos en el mundo. El 90% de ellos diabéticos tipo 2 y el 10% restante entre diabetes LADA y diabetes tipo 1. Y miren ustedes, cuando desglosamos lo que pasa por regiones, en lo que se proyecta de crecimiento entre el 2019 y el año 2045, y miremos que en cada región hay un incremento, y un incremento de manera exponencial. La región que más va a crecer en prevalencia va a ser la región africana, con un incremento de 143%, pero en lo que respecta a América Central y Sudamérica, vamos a crecer hacia el año 2045 en un 55% de la prevalencia. Pero la gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la diabetes mellitus está con un crecimiento exponencial? Y de verdad que es muy complejo y se conjugan varios factores muy complejos que pueden explicar esto. Dentro de esos factores están los socioeconómicos, están los demográficos, están los ambientales y están los genéticos. Y si miramos también el curso de la sobrevida a nivel mundial, la población está logrando tasas de sobrevida mayores, estamos envejeciendo más, pero con más carga de enfermedad. Las ciudades están urbanizando más, lo cual conlleva a que haya más sedentarismo y detrás del sedentarismo viene obviamente el tema del sobrepeso y la obesidad. Entonces son múltiples los factores que pueden explicar este crecimiento exponencial de la diabetes mellitus a nivel global. Y es así como actualmente la prevalencia que tenemos a nivel mundial de diabetes mellitus es del 9.3%, con un crecimiento que ya ven ustedes que es alarmante, que va a dar una gran carga de mortalidad en este tipo de población. Y desglosemos un poquito más por regiones. A nosotros nos interesa mirar América Central y América del Sur, y ahí es donde nos vamos a detener. Miren ustedes, para el 2019, la prevalencia de global en nuestro continente suramericano y Centroamérica es del 8.5%. Para el año 2030 está proyectado en un 9.5% y para el 2045 en el 9.9%.
con el agravante de que el 50% de la población diabética no está diagnosticada. Y sumémosle a eso que de cada 4 pacientes diabéticos, 3 están en el rango de población laboralmente activa, que es entre los 20 a los 64 años, dando una gran carga de mortalidad para nuestros países e incrementando los costos en salud. Y sigamos mirando la problemática. Miren, la Organización Mundial de la Salud en su reporte anual, el año pasado, en el 2020, mostró que el incremento de mortalidad directa por diabetes mellitus fue del 70% en incremento en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2019. Y miren ustedes, estos son datos de la Federación Internacional de Diabetes que nos muestran cómo para el año 2015 la mortalidad por diabetes mellitus en el mundo fue de 5 millones de personas. Y si lo comparamos con la mortalidad reportada en el 2013, 2 años atrás, para 3 enfermedades infectocontagiosas y prevenibles como el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria, si las sumamos las 3, dieron 3.6 millones, o sea que la diabetes con creces supera la mortalidad de estas 3 enfermedades infectocontagiosas. Entonces estamos en un problema realmente de crecimiento exponencial mundial con mucha carga de enfermedad. Y miremos Colombia. Es muy decepcionante cuando uno trata de establecer la casuística de prevalencia a nivel del país. Y les traigo un trabajo muy bello que publicó un grupo de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, donde trataron de mostrar cuál ha sido la prevalencia de diabetes mellitus en el país. Y miren ustedes, tenemos data desde el año 2007 hasta el año 2015. Y miren ustedes, los datos son muy con mucha disparidad. Si nos referimos a la data que da el CISPROCAC, cuenta de alto costo para el año 2015, pues la prevalencia aquí estaba estimada por número de pacientes por cada 100.000 habitantes. Si miramos la encuesta nacional de salud del año 2007, miren la prevalencia tan baja, 3.5%. Pero si vamos a la encuesta nacional de salud y demografía, miren como la prevalencia alta como del 11.2%. Entonces, gran disparidad, muy probablemente reflejo y producto de ¿qué? Del subregistro que tenemos. No tenemos unos registros en el país fidedignos. Pero lo más grave de todo es que cuando uno mira cómo se hizo el diagnóstico de diabetes, miren que más del 90% no reporta cómo llegamos a ese diagnóstico. Entonces, se ha estimado que la prevalencia en Colombia de la población diabética está entre el 8.5 al 9%, alrededor de una cifra gruesa de 4 millones de personas diabéticas en el país, 90% de ellos diabéticos tipo 2. Pero vamos a datos más fidedignos, y más fidedignos que nos los da la cuenta de alto costo. Miren las cifras en Colombia para el año 2020. La prevalencia estimada fue de 2.6 casos por cada 100 habitantes, con una incidencia ajustada por edad que aumentó de 2.3 a 3.7 casos. Y fue así como en el año 2020 se reportaron en la cuenta de alto costo 1.403.908 pacientes, de los cuales casi 170.000 fueron casos nuevos. Y miren ustedes aquí cómo ha sido la tendencia en el número de casos de personas con diabetes mellitus en nuestro país de manera global y discriminada por sexo. Y ven ustedes que van un crecimiento. Para el año 2016 fue de 1.012.000 pacientes. Ya les comenté que para el año 2020 1.403.908 pacientes. Y hay una predilección de tener más diabetes en la población femenina que en la población masculina. Y la OMS también hace un reporte de la prevalencia de la diabetes en los diferentes países y Colombia no es ajena a ello. Miren ustedes como para el año 2016, cuando había una población en Colombia de 48 millones de habitantes, la prevalencia de diabéticos en el sexo masculino fue del 7.6% y en las mujeres del 8.5%, para una prevalencia ponderada del 8%. Entonces ahí estamos, entre el 8 al 9%, en ese rango nos movemos. Gruesamente 4 millones de diabéticos en el país. Pero miren lo más triste. Lo más triste es cuando vamos a mirar
los indicadores de nefroprotección en la población con diabetes mellitus en el país. Y estos datos también son de la cuenta de alto costo en el periodo 2017-2009. Miren ustedes que el mejor año en control de presión arterial, definida como una presión menor de 140/90, estuvo en el 2019. 85% de la población cumplía metas. Pero cuando vamos a mirar en esa población de diabéticos, ¿cuántos tenían hemoglobina glicada? Por lo menos una vez, ni el 50% de la población diabética le estamos realizando hemoglobina glicada. Y más grave todavía, de ese 49% que se le hacemos hemoglobina glicada, solamente el 46% está cumpliendo la meta de hemoglobina glicada inferior al 7%. Entonces, realmente tenemos falta de registro, tenemos obviamente una inconsistencia porque no tenemos unos registros fidedignos y cuando tratamos de cuantificar lo que hay, estamos perdiendo el logro en las metas de la población diabética. Ahora, metámonos específicamente a la data de enfermedad renal diabética. Esto que les hablé fue, como tal, la prevalencia de diabetes mellitus. Pero cuando vamos a buscar cuál es la prevalencia de enfermedad renal diabética, miren el panorama tan triste. Si miramos el continente Latinoamérica, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, no tenemos data, no conocemos de esa población diabética cuántos tienen enfermedad renal diabética. No la conocemos. ¿Dónde hay datos fidedignos? Obviamente Norteamérica, Europa, países asiáticos y en África. Y gruesamente en los Estados Unidos la prevalencia de enfermedad renal diabética es del 63%. Y como ustedes ven, es un rango muy amplio que va desde el 25 hasta el 63%. ¿Por qué? Porque depende de los criterios que se han utilizado. Muchas veces se basan en criterios netamente clínicos, como debe ser, y en otros casos se basan en criterios basados en biopsia renal. Miren, para Europa, 85% de prevalencia de enfermedad renal diabética. En los países asiáticos, particularmente en China, 74%, y en África, el 55%. Y no les puedo dar datos del país porque no tenemos objetivizada cuál es la prevalencia de enfermedad renal diabética en nuestra población con diabetes mellitus. Entonces, es un llamado a que hagamos unos registros adecuados. Entremos a la parte de definiciones. Cuando hablamos de enfermedad renal diabética, es un término para describir la enfermedad renal crónica resultante de la diabetes mellitus. Eso se define como enfermedad renal diabética. Y para hacer el diagnóstico de esa enfermedad renal diabética, nos vamos a basar en la presencia de albuminuria, ojo, no siempre, también ha cambiado el concepto, asociado a una reducción en la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Y que esto obviamente persista durante más de 3 meses en ausencia de signos o síntomas de otra glomerulopatía de base. Eso es realmente lo que se define como enfermedad renal diabética. Ahora entramos en un conflicto. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Enfermedad renal diabética o nefropatía diabética? Entonces, hoy por hoy debemos hablar del término enfermedad renal diabética como una condición clínica manifestada en la gran mayoría de los pacientes por albuminuria. También ha cambiado el concepto porque han cambiado los fenotipos, con disminución en el filtrado glomerular o ambas en un paciente diabético y que no sea explicada por otra causa. Y es una enfermedad renal crónica en un diabético, pero no es un fenotipo patológico. Recordemos que los diabéticos también pueden tener otro tipo de glomerulopatías. Pueden tener una nefropatía por IgA, pueden tener una focal segmentaria o cualquier otra de las glomerulopatías primarias. Y el término nefropatía diabética lo debemos utilizar para los hallazgos específicos de las lesiones glomerulares encontradas en la histología. Y aquí simplemente para recordarles, mire, esta es una tinción con plata en la cual estamos observando en la microscopía de luz la gran expansión mesangial y la gran expansión a nivel del mesangio asociado a nódulos. Estos son los nódulos de Kinister-Wilson. Y miren ustedes aquí precisamente un nódulo de Kinister-Wilson con gran compromiso a nivel del mesangio con proliferación y alinosis de las arterias.
Y aquí, en tinciones de tricromo y en tinciones como La Paz, en la microscopía electrónica, ustedes pueden ver bellamente la proliferación mesangial y los nódulos de Kingston-Wilson. Pueden ver el gran compromiso que se produce a nivel de las arteriolas, tanto aferente como eferente, y miren ustedes la histología más característica del paciente diabético, la glomerulosclerosis nodular. Y obviamente que esta histología se ha clasificado, y hoy hablamos de que la nefropatía diabética tiene 4 tipos, que va desde la clase 1 hasta la clase 4, siendo la clase 3 la esclerosis nodular, los nódulos de Kingston-Wilson, la más prevalente en la población diabética cuando le realizamos alguna biopsia renal. Y miren ese trabajo tan lindo. Este es un trabajo publicado en Kidney International en el año 2016 que nos mostró algo muy importante. Es un estudio retrospectivo de autopsias. 168 pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 que fallecieron, y a todos le hicieron estudio anatomopatológico de sus riñones. ¿Qué se encontró? De esos 168 pacientes diabéticos, 106, el 63%, tenían cambios histológicos para clasificarlos como nefropatía diabética. Pero aquí viene lo interesante. De esos 106 pacientes, cuando fueron a revisar en vida su historial médico, se encontraron que 20 de ellos, o sea, el 19%, no tenían manifestaciones clínicas. ¿Dadas por qué? La presencia de albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular, casi el 20%. ¿Esto que nos está demostrando, que nos está confirmando? Que las lesiones histológicas en nefropatía diabética se desarrollan mucho antes de la aparición de los hallazgos clínicos. Eso es claro. Entonces no podemos esperar que el paciente tenga albuminuria para decir que tiene nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Entonces, para resumir, la enfermedad renal diabética es una condición clínica manifestada por la presencia de disminución en la tasa de filtración glomerular, menor de 60 mililitros, con o sin albuminuria en un paciente diabético, y que no se expliquen estos hallazgos por otra patología de base. Y miren ustedes, se calcula que aproximadamente el 40% de los pacientes diabéticos, cuando llegan a la consulta, ya tienen complicaciones renales, pero lo más importante es que casi la tercera parte de los pacientes ya están en un estadio 3 de enfermedad renal, o sea que estamos llegando un poco tarde a la intervención de ese paciente en la complicación de su diabetes, como es la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal crónica subsecuente. Y no es de extrañarnos, y sigue siendo una realidad. La principal causa de enfermedad renal crónica estadio G5 en los programas de diálisis a nivel mundial seguirá siendo la enfermedad renal diabética. Y estos son datos del sistema de información de los Estados Unidos, de la parte renal, como nos muestra que la primera causa es diabetes mellitus, y esto no ha cambiado en el tiempo. Y este ha sido el curso clínico de la enfermedad renal diabética, el concepto tradicional, ¿cierto? Se pensaba que los pacientes diabéticos seguían un curso paso a paso. Entonces aparecía el riesgo, el momento en que aparece la diabetes mellitus. Este modelo es más aplicable en la población de diabéticos tipo 1, porque sabemos en ellos en qué momento comenzó su diabetes. En el diabético tipo 2 no sabemos cuánto tiempo dio hiperglicémico, pero este modelo aplica para ambos. Entonces comienza la diabetes mellitus, la tasa de filtración glomerular está aumentada, está en estado de hiperfiltración, no puede estar normal, no hay evidencia de albuminuria, y después se decía que el paciente pasaba a microalbuminuria, nefropatía manifiesta, disminución de tasa de filtración glomerular acompañado de hipertensión, hasta llegar a una condición de un estadio G5 de enfermedad renal. Y durante el espectro de evolución iba apareciendo la albuminuria, la mal llamada micro a macroalbuminuria, que también vamos a cambiar ese concepto. Y esto fue lo que en el año 1983, de manera clásica, el doctor Carl Mogensen hizo la clasificación de la nefropatía diabética en los estadios que conocemos. El estadio 1 con hipertrofia renal y hiperfiltración, el estadio 2 se normalizaba la tasa de filtración glomerular,
En el estadio 3 era la nefropatía incipiente, donde ya había una microalbuminuria entre 30 a 300 miligramos por gramo por ciento de albúmina, y en el estadio 4 era la nefropatía instaurada como tal con proteinuria manifiesta, y el estadio 5 cuando ya teníamos una tasa menor a 15 mililitros minuto. Pero esto ha evolucionado en el tiempo. Y miren ustedes que en el espectro evolutivo que ha pasado, tenemos un riñón normal, aparece el riesgo que se llama diabetes mellitus, aparecen las lesiones y los cambios a nivel de la ultraestructura, y el paciente todavía está con tasa de filtración glomerular normal y no tiene albuminuria. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Por acá, cuando aparece una enfermedad renal diabética manifestada porque se reduce la tasa de filtración glomerular o porque hay albuminuria o no hay albuminuria. Pero aquí, entre este inicio de la diabetes y no tener alteración en la tasa de filtración glomerular, es las necesidades que yo he denominado no conseguidas, porque no tenemos marcadores tempranos. Todavía adolecemos de esa troponina que utilizan los cardiólogos para la injuria a nivel del miocardio. Todavía nosotros no estamos llegando tempranamente, estamos llegando ya cuando hay albuminuria, que es un marcador de lesión. Entonces, hemos perdido un poquito tiempo con este tema. Ya hay nuevos biomarcadores que están tratando de que estas necesidades no conseguidas las estemos alcanzando. ¿Y por qué ha cambiado el paradigma? Este paradigma ha cambiado y hay una cantidad de pacientes diabéticos que tienen deterioro de la función renal, traducido como disminución de tasa de filtración glomerular sin albuminuria. ¿Y por qué? Ustedes saben que la albuminuria puede remitir espontáneamente, pero la gran mayoría de los pacientes diabéticos coexisten con hipertensión o por alguna u otra razón están bajo el influjo de IECA o ARA2. Entonces, esto ha hecho que muchos pacientes no tengan albuminuria. Además, recordemos que hoy contamos con una serie de tratamientos intensivos y multifactoriales para el paciente diabético, lo que hace que el paciente no tenga albuminuria, y eso lo demostró así el estudio STENO2, pero no modifica el deterioro en términos de tasa de filtración glomerular. Y si a estos pacientes les hiciéramos una biopsia renal, la lesión que más vamos a encontrar es la glomerulosclerosis nodular, que es la famosa nefropatía diabética clase 3. Y miren ustedes, este es el comportamiento de los pacientes. Cuando un paciente ya tiene albuminuria establecida, cuando ya pasa de la micro a la macroalbuminuria, miren ustedes lo que el paciente pierde en términos de función renal en el año. Un paciente puede perder hasta 6, 7 mililitros minuto año. Y si ya la proteinuria está en rango nefrótico, un paciente puede perder hasta 12 mililitros minuto año, o sea, casi que 1 mililitro minuto mes. Entonces, la albuminuria es un marcador de riesgo cardiovascular independiente, como lo vamos a ver. Y así lo demostró la mortalidad global a 10 años reportada por el LUCA-PDS. Miren, cuando siguieron los pacientes en el LUCA-PDS a un plazo de 10 años, quienes no tenían nefropatía, la mortalidad fue del 13%. Pero cuando el paciente ya tenía macroalbuminuria asociada a una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto, miren la mortalidad, 91.5% a 10 años. Por lo tanto, la enfermedad renal diabética es un amplificador del riesgo cardiovascular. Y hoy por hoy tenemos que hablar de enfermedad renal diabética, fenotipo albuminúrico o fenotipo no albuminúrico. Y es así como el NANESTRESS demostró que hasta el 52% de la población diabética cursaba sin albúmina, enfermedad renal, fenotipo no albuminúrico. ¿Y cuál es la importancia de tener o no tener albuminuria? Pues hombre, primero que todo, cambiemos el término. La albúmina es una sola molécula que pesa 70 daltons. No hay una albúmina más pequeña y una más grande. Entonces no hablemos de micro ni macro. Hablemos de albuminuria por categorías. A1, menor de 30 miligramos por gramo por ciento. A2, entre 30 y 300. Y A3, mayor de 300. Y rápidamente, miren ustedes lo importante de la albuminuria. Este estudio publicado en Lancet de enero 88 muestra cuál fue el desenlace de 187 pacientes de 40 años de edad, diabéticos tipo 2, que lo siguieron por 3.6 años en términos de desenlace de enfermedad macrovascular y mortalidad. Quienes no tenían microalbuminuria
el porcentaje de enfermedad coronaria fue del 32%, mientras que tenía albuminuria 74%. En lo que respecta a enfermedad vascular periférica, 9% en los que no tenían albuminuria, 44% en los que tenían albuminuria. Pero miren en mortalidad lo dramático. A 3.6 años, los que no tenían albuminuria, murió el 2%, pero de los que tenían albuminuria, la mortalidad fue del 33%. O sea que es importante tener esa correlación. Entonces, finalmente ya vimos cómo es el panorama epidemiológico. Desafortunadamente la data local no está muy refinada y no es muy buena. Tenemos que echar mano de la data mundial. Y como mensajes para llevar a casa, la diabetes mellitus es otro tipo de pandemia en crecimiento exponencial y que causa gran mortalidad. Clave, diagnóstico temprano y oportuno en el manejo de la enfermedad renal diabética para cambiar el curso y el pronóstico. Necesitamos generar data local y nacional para conocer nuestra magnitud del problema. Y no esperemos a que el paciente tenga proteinuria o disminución de tasa de filtración glomerular para actuar. Intensifiquemos el tratamiento desde el principio. Y como verán a lo largo de este simposio, hay una serie de estrategias farmacológicas que han cambiado el curso e historia natural de los pacientes diabéticos. Y finalmente, es importante recordar que existe un fenotipo de enfermedad renal diabética no proteinúrico e influido por muchos factores que convergen sobre un enfermo diabético. Y la gran reflexión, ¿será que ya estamos preparados y estamos listos para la medicina de precisión en enfermedad renal diabética? Este es un término muy bonito y es un concepto que ha evolucionado. Miren, hay una serie de proyectos a nivel mundial. Uno de ellos es el Kidney Precision Medicine Project y otro es el proyecto BID-DKD. Son proyectos que han tratado de individualizar el enfoque del paciente diabético, definiendo subgrupos de pacientes por fenotipo y por genotipo, estratificándolo de acuerdo a sus factores de riesgo y comorbilidades para perfilarlos y saber cuál es la mejor terapia. A eso tenemos que apuntarle, al manejo individualizado. Esto es pues lo que les quería compartir. Espero que disfruten mucho este primer simposio. Agradezco su presencia. Los animo a que por favor sean muy interactivos, nos pregunten en el chat. Estamos aquí para resolver preguntas. Si no podemos resolverla, por lo menos quedemos inquietos de cómo buscarle respuestas a esas preguntas y que entre todos mejoremos la calidad de vida de los pacientes. A continuación, los dejo con una excelente presentación a cargo del doctor Adolfo Pertús, quien nos va a hablar acerca del presente y pasado en la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Nuevamente, muchas gracias y disfruten el evento.